es lo siguiente, muchachos. Ahora, si Gracias por la clase. vamos con ese orden de ideas, por lo tanto, pues para evaluar la importación de algún bien o servicio para nuestro consumo final, pues hay que evaluar estos aspectos. Primero, pues la factibilidad jurídica para poder determinar la viabilidad de esa importación a nuestro consumo final. La factibilidad económica. De la factibilidad económica se deriva la factibilidad financiera, luego la factibilidad técnica, el estudio de mercado, que es muy relevante, y la estructura administrativa. Entonces, para evaluar esa viabilidad hay que tener en cuenta que hay que de alguna manera poder cuantificar qué tan factible o no es la importación de algún bien o servicio. En ese orden de ideas, por lo tanto, muchachos, pues vamos a ver a qué se refiere cada uno de estos aspectos que estoy mencionando. ¿A qué se refiere la factibilidad jurídica? Pues obviamente tiene que ver con leyes, con regímenes, con artículos, con decretos, etc. Aspecto fundamental en todo negocio que nos permite evaluar en detalle las disposiciones legales que regulan no solamente los temas tributarios, aduaneros, cambiarios y el comercio exterior, sino cualquier otro aspecto legal inherente al producto a importar. Entonces, obviamente, esa factibilidad jurídica tiene que ver con todos los aspectos legales que permitan de alguna manera la viabilidad de esa importación de bienes y servicios. Muchachos, esta partecita es muy teórica. Entonces, estamos de alguna manera comprendiendo la parte teórica. Luego, vamos a la parte práctica con algunos casos de estudios para poder practicar lo que estamos aquí aprendiendo teóricamente. Luego, recuerden, me devuelvo que vamos entonces ya analizando aquí la factibilidad jurídica, pues la factibilidad económica. ¿A qué se refiere? Pues permite establecer con claridad los fondos con los cuales se cuentan para el inicio del proyecto. Si son recursos aportados por posibles socios o si deben recurrirse al mercado bancario para su desarrollo, lo cual permitirá medir la proyección del negocio que se plantea promover. Pues prácticamente la factibilidad económica es, lo que me quiere decir en otras palabras, es la cantidad de recursos monetarios con que se cuenta para observar o mejor o medir la factibilidad de esa importación de bienes y servicios. Luego, muchachos, pues imagínense que su empresa, una de las empresas que usted de pronto trabaja, pues importa muchos bienes y servicios. De alguna manera, en esas empresas donde ustedes laboran, tienen que tener en cuenta todos esos aspectos de factibilidad para mirar la viabilidad de esa importación. Luego vamos, pues, obviamente a la factibilidad financiera. Me está indicando que, por lo tanto, si financieramente es viable o no realizar esa importación. Entonces, ¿qué indica? Indica los aspectos económicos durante el proyecto proyectado, como el flujo de caja, pagos a terceros y, lo más importante, establecer el valor presente neto y la tasa interna de retorno de la inversión, aspectos relevantes para los inversionistas. Esto es muy relevante. Toda inversión que ustedes realicen debe generarse una tasa interna de retorno. Sin toda inversión que usted realice, sea en alguna importación de bienes y servicios, una exportación o en la vida cotidiana, toda inversión que ustedes realicen, evalúen si le genera retorno. Si no genera retorno, por lo tanto, pues no es viable realizar esa operación. Tomo agua, muchachos. Un momento. Profe, una pregunta. ¿Esas diapositivas usted las va a mandar al grupo?
Apenas acabe la presentación, yo se la envío aquí al grupo y se la envío a los correos que tengo. ¿Listo? Okidoki. Ok. Entonces, sigamos. Luego, muchachos, a la factibilidad técnica. ¿A qué se refiere esa factibilidad técnica? Pues nos permite establecer la productividad de los bienes a importar, su calidad y la medición de posibles economías de escala, así como los costos hasta ubicarlo en el lugar de utilización. Pues, a ver, en otras palabras, muchachos, pues toda importación obviamente que se realice, pues es con el fin de generar un retorno, como les acabé de mencionar. Pues por lo tanto, pues hay que mirar de alguna manera, medir o cuantificar la productividad de esa importación. En otras palabras, es pues, como vengo a mencionarlo anteriormente, pues qué tan viable es hacer esa importación a nuestro mercado. En ese orden de ideas, por lo tanto, pues de alguna manera las economías, algunas economías, la gran mayoría en vías de desarrollo, como la colombiana es una economía en vías de desarrollo, hay economías emergentes como por ejemplo Chile o Brasil, economías desarrolladas como obviamente los Estados Unidos, Inglaterra, etcétera, pues todos buscan que de alguna manera pues tenga alguna productividad. Si vamos a importar, ¿qué tan productivo es esa importación? ¿Qué tan viable es esa importación? ¿Qué retorno nos va a generar hacer esa importación? Por eso es que de alguna manera tenemos que evaluar bajo una metodología para mirar la viabilidad de una importación. Por eso hay que tener en cuenta todos estos aspectos, compañeros, para mirar, vuelvo y repito, la factibilidad de esa importación. Ahora, importante, a realizar cada uno de estos estudios preliminares, ¿ok? Pues obviamente es muy importante hacer un estudio de mercado, ¿ok? Y recuerden que un estudio de mercado implica la relación de muchas variables. Por ejemplo, el nivel de ingreso de la población, el estatus socioeconómico, los gustos y preferencias, ¿ok? La cultura, en fin, el nivel, los años de educación. Hay que tener en cuenta todos estos aspectos para lo último llegar a un estudio de mercado. Porque si no se realiza un estudio de mercado, pues es muy altamente probable que la viabilidad de esa importación no sea la adecuada. Por eso, para un estudio de mercado debemos tener en cuenta todos los factores que determinan, tanto cuantitativos como cualitativos, la viabilidad de esa importación. En ese orden de idea, muchachos, pues, ¿a qué se refiere ese estudio de mercado? Pues, en este punto se determinará si existe competencia en el negocio que se planea iniciar. Pues, obviamente, uno de los aspectos que nosotros tenemos que evaluar y cuantificar es la competencia que existe en el mercado para nosotros cuantificar de alguna manera o medir la viabilidad de esa importación. ¿Ok? En ese orden de ideas, muchachos, pues obviamente, recuerden que la mayoría de las empresas se iniciaron como un negocio. Por lo tanto, si la mayoría de las empresas iniciaron como un negocio y del negocio se derivó, obviamente, una empresa, pues recuerden que toda empresa está estructurada por una administración, porque en otras palabras, una empresa tiene diferentes áreas administrativas, como el área financiera, el área jurídica, el área legal, el área económica, etcétera. De alguna manera, las empresas, pues, a realizar esa importación que ellos deseen, al evaluar todos esos aspectos que acabo de mencionar, pues debe tener una adecuada administración. Si no, no es factible. Por lo tanto, muchachos, la gran pregunta. Y ahora los micrófonos. La pregunta es, ¿Cuál es? ¿es lo mismo un régimen? ¿Es lo mismo un régimen a una modalidad de importación? En otras palabras, ¿un No. régimen es igual a una modalidad de importación? Sí. No. No.
¿Cuál es el Sí, argumento? porque viene sí, porque los regímenes vienen con decretos. Para hacer una importación tienes que regirte a ellos. Sí, pero la modalidad del tipo es por de importación, ¿no? Pero para eso necesitas una secuencia. Pero no es lo mismo. Pero la Son pregunta es si es lo diferentes. mismo un régimen No, no es a lo una No es modalidad lo de mismo. importación. No. ¿Y tiene alguna idea de por qué no es lo mismo? Porque pues lo que pienso yo es que según lo que nos está explicando usted, son como los factores que van a eso, o sea, con la importación y ya las modalidades de importación es el tipo de importación que se está haciendo. No, correctamente, compañera. Y Una se cosa, está Uy, volando. uy, correctamente, Se le quemó el cerebro haciendo la un respuesta. 5. Sí, eso pasa cuando no correctamente, trabaja. efectivamente. Cállate. No, no cierre los micrófonos, no hay problema con tal que no haya mucha bulla en el exterior, ¿listo? Vale. No hay problema. Efectivamente, no es lo mismo un régimen a una modalidad de importación. ¿Por qué? Porque los Ahora pueden regímenes, como responder. ustedes lo acaban de expresar, tienen que ver con aspectos legales. Y la modalidad de importación no es lo mismo. A ver, voy a un ejemplo. No es la misma modalidad de importación, digamos, para importar alguna maquinaria o equipo en comparación a una modalidad de importación de un textil. ¿Me hago entender? Son diferentes Sí, bienes y señor. servicios. Como son diferentes bienes y servicios, cada bien y servicio corresponde a una modalidad de importación en específico. Y por lo tanto, si cada bien y servicio corresponde a una modalidad de importación específico, cada modalidad lo comprenden un régimen, ¿ok? Unas leyes, que implica que por lo tanto, analizar o establecer bajo esos regímenes, bajo esa modalidad, la habilidad de esa importación. Entonces, para ir más allá, entonces vamos entonces a analizar a qué se refiere un régimen y una modalidad de importación. Entonces, leo textualmente, muchachos. Régimen se entiende como régimen aduanero, el conjunto de operaciones orientadas a darle un destino aduanero específico a una mercancía de acuerdo con la declaración presentada por el interesado en la forma prescrita por las normas. Entonces, ustedes observan, obviamente, pues todas leyes está compuesto, obviamente, por unas normas, ¿ok? Mientras la modalidad de importación, pues obviamente, la modalidad de importación, que obviamente no se puede separar del régimen habanero, pero no es lo mismo un régimen que una modalidad, sea en función al monto de mercancía a importar o a su naturaleza. Por eso en ese orden de ideas, no es lo mismo un régimen a una modalidad de importación. Ahora, en ese orden de ideas, por lo tanto, ¿cuáles son, digamos, las principales modalidades de importación? Pues ahí usted las observa. Importación ordinaria, importación con franquicia, reimportación con perfeccionamiento pasivo, reimportación en el mismo estado, importación en cumplimiento de garantía, importación temporal para reexportación en el mismo estado, importación temporal para el perfeccionamiento activo, importación para transformación o ensamble, tráfico postal o envíos urgentes, entregas urgentes y régimen diplomáticos. Miren que estas son las principales modalidades de importación. Y cada modalidad de importación está asociada a un artículo. ¿Ok? En ese orden de ideas, pues vamos a ver a qué se refiere la primera modalidad de importación que se llama importación ordinaria. Por ahora, muchachos, ¿alguna pregunta mientras tomo agua? No, ninguna. Por mi parte no. Nope. No. Yo sí hay comida, no me interesa. Por lo tanto, entonces, muchachas, vamos a definir teóricamente cada una de esas modalidades y luego vamos a un ejemplo para cada una de esas modalidades. Por lo tanto, pues la importación ordinaria tiene que ver con el artículo 117 del régimen habanero.
¿A qué se refiere? Pues, ¿qué se entiende? Pues es la introducción de mercancías de procedencia extranjera al territorio habanero nacional con el fin de permanecer en él de manera indefinida, en libre disposición, con el pago de tributos habaneros al que hubiere lugar y siguiendo el procedimiento, pues a continuación se establece. Pregunto, ¿alguien me puede expresar un ejemplo que aplique con esta modalidad de importación con base en lo que se define teóricamente? Cualquier importación, por eso es una importación ordinaria. ¿Ok? Y por ejemplo, Por ejemplo, están los textiles, están todas las que son mercancías, juguetería y demás. Todo es una importación ordinaria. ok, Sí, listo. es. También Después de diría que yo que cumpla con materia todos prima. después de que cumpla con todos los papeles. Ok. Pues un ejemplo muy básico, muchas gracias. Pues obviamente, cuando importamos maquinarias del país, provenientes de Francia, por ejemplo, para ser utilizadas cumpliendo con todas esas obligaciones aduaneras vigentes. Cuando importamos... Uy, yo también encontré eso en internet, profe. Ah, yo también. ¿Qué más? Me tengo que comenzar a buscar alguna... Tengo que buscar algunas fuentes de información para poder darle la clase a ustedes. ¿Listo, muchachos? ¿Qué más? Ok, bueno. Entonces, importación con franquicia. Pues el mismo nombre lo dice. ¿Ya? Pues obviamente se refiere con el artículo 135, pues aquella importación en virtud de tratado, con la ley obviamente, con algún convenio, pues obviamente toda esa importación que llega a nuestro país, como por ejemplo McDonald's, Zara, a eso se refiere a lo que es importación con franquicia. Por lo tanto, pues obviamente, ejemplo, pues un buen ejemplo de McDonald's. McDonald's es una importación con franquicia y obviamente tiene que ver con el artículo 135 del régimen habanero. De alguna manera, si vamos a realizar o vamos a comprar o adquirir alguna franquicia, pues deben cumplir unos requisitos mínimos al respecto. Luego, muchachos, pues vamos a la otra modalidad de importación que tiene que ver con el artículo 138 del régimen habanero, la reimportación por perfeccionamiento pasivo. ¿A qué se refiere teóricamente ese tipo de modalidad de importación? Pues la reimportación de mercancía exportada temporalmente para elaboración, reparación o transformación. Causará tributos, obviamente, cuando me dicen causará tributos, obviamente impuestos habaneros sobre el valor agregado en el exterior, incluidos los gastos complementarios a dichas operaciones, para lo cual se aplicarán las tarifas correspondientes a la subpartida arancelaria del producto determinado, perdón, que se importa. La mercancía así importada quedará en libre disposición. ¿Alguien tiene algún ejemplo al respecto? Tengo entendido que la reimportación por perfeccionamiento pasivo es aquella que se envía, ya que de pronto la máquina tiene algún desperfecto o de pronto se le fundió alguna cosa, se le quemó algún componente. Se envía también como exportación por cumplimiento de garantía. Sí. Se le hace el arreglo y que no afecte en su estructura. Ok. Y se reimporta con el perfeccionamiento pasivo. Ok, ok. Entiendo. Eso es como cuando uno adquiere un portátil y llega al mercado con algún defecto y vuelve y se reenvía a la planta de producción, mejora el computador, el portátil y vuelve otra vez al mercado. ¿Estoy algo bien? Sí, sino que pues ya en Sí. esa parte, ya lo que le cobran cuando entra al país es el arreglo. Si de pronto, digamos en el computador mío tiene un Intel Core i5 y yo lo mando a que me lo arreglen y me viene con un Intel Core i9, que ya es un Intel Core Ok. más alto, más caro. Por lo tanto, el precio del computador sube y de esa manera le cobran es más que todo solamente la pieza. No le cobran por el computador completo, sino solamente la pieza. Ok. Ok. Muchas gracias, compañero. Bueno, entendiendo entonces a qué se refiere esa modalidad de importación, vamos a otra modalidad. Obviamente acá hay un ejemplo
pero ya el compañero obviamente ya nos expuso un mejor ejemplo al respecto. Entonces, hay otra modalidad que tiene que ver obviamente con el artículo 140, reimportación en el mismo estado. Con gran importancia, sin pago de tributos aduaneros, la mercancía que se encuentra nacionalizada, que haya sido exportada temporalmente o definitivamente, siempre que no haya sufrido modificación al extranjero. Ejemplo al respecto, pues, por ejemplo, la empresa olímpica ha importado 10 cajeros nuevos, ZX112, para ser usados en sus supermercados. Pero cuando recibió la carga llegaron 10 cajeros ZX118. Así que los devolvieron a Brasil, pero no pagaron tributos aduaneros porque no sufrieron cambios ni transformaciones. Entonces es un buen ejemplo para poder entender esa modalidad de importación que se llama reimportación en el mismo estado. ¿Alguna pregunta, muchachos? ¿Alguna duda o algún aporte? Tengo claro que en estos casos, este tipo de importaciones casi no se hacen, reimportaciones, porque a la hora de llegar el producto o llegar, por ejemplo, los cajeros, van a darse cuenta de que dicen en el papel que es La ZX112, referencia. pero llega el 118. Entonces, obviamente, eso va a tener un precio distinto en el mercado, el cual tienen que volverle a evaluar. Entonces, de ahí yo creo que se haría esa parte de la reimportación, pero no en el, como tal en el Olímpica, sino ya en el muelle marítimo. Ok, listo, gracias. ¿Alguien quiere aportar algo más diferente al compañero? Escucho un grillo. Hola. Pregunto si alguien quiere aportar algo diferente al compañero. No, así está bien. No, profe, Así está bien. Teacher. Bueno. Luego, muchachos, pues obviamente la importación de incumplimiento de garantía tiene que ver con, obviamente, con el artículo 141. ¿A qué se refiere ese tipo de modalidad de importación? Se podrá importar sin el pago de tributos aduaneros, la mercancía en cumplimiento de una garantía del fabricante o proveedor, se haya reparado en el exterior o reemplace otra previamente exportada, que haya resultado averiada, defectuosa o impropia, para el fin para el cual fue importada. La mercancía es importada quedará en libre disposición. ¿Algún ejemplo que me puedan plantear al respecto? Esto creo que se usa más que todo en la parte de lo que son maquinaria. Por Eso lo es cuando el general. motor se daña, ¿no? Cuando el Sí, motor se daña y está en cumplimiento de la garantía, se manda al otro país para su arreglo. Ok. Y pues cuando vuelve a importarlo, pues no le cobran los tributos aduaneros, porque lo Pero pasó es que sin está dentro del garantía. límite de la garantía. Sí, Está por de la garantía, entonces, como es de la misma referencia del motor, si se dañó o algo así. Ok, listo, muchachos. Muchas gracias. Ok, en ese orden de ideas vamos a otra modalidad, muchachos, que obviamente ese es un ejemplo, el del anterior. La importación temporal para reexportación en el mismo estado. Es la introducción al territorio nacional de determinadas mercancías destinadas a la reexportación en un plazo determinado sin habérsele realizado modificación alguna. Ejemplo respecto a esta modalidad de importación, cuando llevamos bicicletas a participar a otro país y luego son traídas al territorio nacional sin sufrir ningún Profe, cambio. ahí también entran cuando son que se prestan para ferias y exposiciones en otros países. ¿Sí? Y Ya. por lo tanto, compañero, y por lo tanto, esto, por ejemplo, pues en este caso se hace, por ejemplo, lo que son obras de arte o valores tipo oro, que obviamente tienen que llevar sus certificados. sí, En este caso se tocó el tema de la bicicleta. La bicicleta son carísimas. Ese tipo de bicicletas para competencia son carísimas. Por lo tanto, se le hace la importación temporal. Ellos tienen que volver a ingresar o tienen que volver a sacar la bicicleta del país
sino caso tal de ejemplo de que se le roben, porque se ha visto creo que 1 o 2 casos en el que se roban esas bicicletas, ellos tienen que pagar como si fuera una importación. Ok, ok. Entiendo la secuencia, o sea, el contexto. Ok, muchachos. Entonces, en ese orden de ideas, pues obviamente vamos a la otra modalidad de importación para perfeccionamiento activo. Dice que es aquella importación temporal que permite recibir dentro del territorio aduanero colombiano con suspensión total o parcial de derechos de importación, mercancías destinadas a ser reexportadas parcial o temporalmente en un plazo determinado, después de haber sufrido transformación, elaboración o reparación, así como los insumos necesarios para estas operaciones. Ejemplo, compañeros, algún ejemplo que me puedan mencionar que aplique con esta modalidad de Profe, exportación. es de pronto, si por ejemplo yo compro, digamos, una máquina para hacer, no sé, zapatos, entonces yo la mando porque, pues, para que me le pongan como un motor nuevo, de más, como más fino y piezas como de mejor calidad y todo eso, ¿no? Cuando, pues discúlpame, te interrumpa, Gomera. Si tú la compras y ves que puedes mejorarla, la mandas, entonces estás realizando ahí una exportación. ¿Estoy bien? Ah, ok, sí, sí, ¿Estoy bien? sí, sí. Y entonces, bueno, sigue con tu ejemplo. Qué pena que te interrumpa. No, pero pues ahí dice que son destinadas para ser reexportadas Exportadas parcialmente. o totalmente. Entonces uno la reexporta para que me la mejoren y ya la importo otra vez. Esto, pues tengo entendido que este tipo de importación es más que todo para los insumos que están, digamos, en las zonas francas, que hay maquinaria ya. Entonces llega el insumo, en este ejemplo, digamos, madera. Llega madera a la zona franca. En la zona Sí, franca está la máquina que hace que la madera se convierta en muebles, libreros, sí. y de ahí se exporta como producto terminado. Ok, ok, entiendo. ¿Y cuál es el motivo, crees tú, que en el ejemplo que tú estás planteando, ese tipo de, digamos, de plantas de producción, de empresas que se dedican a ese tipo de producción de bienes y servicios, la mayoría de plantas están sobre las zonas francas? ¿Cuál es el motivo? Las zonas francas, cuando tienen empresas así, son exentas de muchos impuestos. Ajá, sí, señor. Entonces, eso les genera obviamente más ganancia, aparte de que, digamos, ellos envían el cuero, digamos, en este caso Estados Unidos. Estados Unidos envía cuero a Colombia para Sí, hacer botas, chalecos, todo lo que sea de cuero, para exportarlo, digamos, a México, ejemplo. sí, Es un viaje muy largo, pero lo que pesa también es el renombre de que va a ser producto terminado de Colombia. Va a decir, no, este es un producto colombiano. En el mercado exterior, los productos de cuero sí. son muy altos y se tienen con un gran estándar de calidad cuando son colombianos. Ok, ok. Listo, compañero. Muchas gracias por la explicación y por tu aporte. Luego vamos, muchachos, obviamente, con otra modalidad, que es la importación temporal para transformación y ensamble. Pues implica que esa modalidad bajo la cual se importan mercancías que van a ser sometidas a procesos de transformación y ensamble por parte de industrias reconocidas y autorizadas para el efecto por la IAN y con base en la cual su disposición quedará restringida. Toda mercancía importada por esta modalidad es de manera temporal y solo será utilizada para ser modificada o transformada en el país y luego devuelta a su lugar de origen o al que se destine el exportador. ¿Me pueden dar un ejemplo al respecto, compañeros? Es casi parecido a la importación anterior, Sí, pero es una importación ya que no es como tal la materia prima, sino ya como tal las piezas. De sí, igual manera, las zonas francas tienen mucho lo que es el no cobrar impuestos, que eso obviamente le sale muy favorable a una empresa. sí. Son productos que entran sin impuestos y salen normalmente para el país que el destinatario decida.
Ok, pero nunca van para el consumo final del mismo país. Sí se puede, pero obviamente tienen que pagar lo que ya son los impuestos. Sí. O Ok. sea, una Es que empresa puede... Dime. una zona franca no es un territorio, no es territorio nacional, es territorio, ¿cómo dice Es una zona Michael? extraterritorial. O sea, está dentro del Eso, territorio, pero no pertenece al territorio nacional. Ajá. Y ajá. por lo Entonces, tanto, en la zona franca lo que se hace es que se Sí, es traen como si fuera otro país. se traen las materias y se hacen los productos que salen otra vez a exportar a otros países. ok, Si ya se quiere ese producto, ya se lo quieren dejar aquí en el país, tienen que pagar los impuestos. ok, Se pagan los impuestos se paga el impuesto de cada artículo. Exacto. ok, muchachos. Bueno, Profe, eso se dime. hace con los carros que traen de otros países. Nos Sí, explicaba un profesor sí. de que ya cuando iban comprando los carros, iban comprando los impuestos y eso. Ok, ok. Es decir, que antes de llegar al consumo final, por ejemplo, a nuestro país, llegan a las zonas francas, ok, y si quieren que esos bienes y servicios, por ejemplo, el ejemplo que estás tú planteando de los carros, llegan a nuestro consumo en final, deben pagar obviamente los tributos adecuados o los que son, digamos, determinados. ¿Estamos bien? Sí. Sí, Ok, listo, muchachos. Bueno, muchachos, hay otra modalidad aquí. Ese es el ejemplo que se llama tráfico postal y envíos urgentes. Dice que podrán ser objetos de importación por esta modalidad los envíos de correspondencia de paquetes postales y los envíos urgentes siempre que su valor no exceda los $2,000 americanos y requieran ágil entrega a su destinatario, por lo cual queda en libre disposición. Un peso máximo de 50 kilogramos, envíos que no constituya expedición comercial. Pues obviamente, un ejemplo al respecto, pues, Pues eso es todo lo que uno envía por servientrega. entrega, sí Eh, señor. sí, todo eso más que todo. Y Eso es lo debe, que es el tráfico postal. y O de- cuando uno pide también También, productos. cuando uno hace una compra en internet, es lo mismo. ok, listo muchachos. Bueno, en ese orden de ideas, por lo tanto, muchachos, pues hay otra modalidad de importación, pero pues para que vayamos de alguna manera concluyendo la clase ahora ya. ¿Ustedes ahorita tienen clase a las 8? Sí. Sí, Sí. señor. sí. Ok, listo muchachos. Entonces lo que yo voy a hacer ya en el transcurso de ahora más tardecito mañana es, primero les voy a enviar esa presentación a sus correos y aquí al grupo que tenemos de WhatsApp y voy, por lo tanto, diseñando algún taller que me permita de alguna manera ustedes aplicar a qué tipo de modalidad de importación implica el taller que yo voy a elaborar. ¿Qué quiero decir en otras palabras? En la elaboración del taller es con el fin de que usted pueda identificar a qué tipo de importación corresponde cada bien o servicio que se importa. ¿Me hago entender? Sí. Ok. Es como hacer un taller con ejemplos, con Ajá. casos. Ok, listo. Algo que Pero yo... ese Profe, taller va para el usted nos viernes va a dar los, o se va a dejar de los... una vez. No, no, no. Escúcheme. Eso es para yo tener tiempito hoy o en el transcurso de mañana y enviárselos a ustedes para que lo realicen el viernes. ¿Me hago entender? Es Sí. decir, yo lo hago, Ah, listo. vuelvo y repito, Ahora ya lo entendí. lo elaboro mañana. La rúbrica es elaborar el contexto del taller. Cuando ya elabore el contexto del taller, se los envío a ustedes. Por lo tanto, pues tomamos la clase el viernes, ¿ok? Utilizamos esta misma plataforma para que ustedes lo comiencen a elaborar y luego en el transcurso de los días, obviamente sábado, domingo, lunes y martes, pues usted me lo entrega el miércoles y me lo envía a mi correo, lo hacen en parejas, ¿ok? Y me lo envía, si lo quieren hacer individual, no hay problema, si lo quieren hacer en pareja, no hay problema.
y me lo envía a mi correo. ¿Listo? Me la junta. Esa es la dinámica por ahora. ¿Listo? Y Ok. por lo tanto, me parece muy pertinente también para, ya entendiendo estas modalidades básicas de importación, pues luego yo voy a elaborar otra rúbrica de taller para que puedan realizar un estudio de mercado. Porque obviamente, como ustedes observaron y analizaron, hay varios aspectos que se deben tener en cuenta para mirar la factibilidad de una importación. Y de alguna manera, el estudio de mercado, pues obviamente es un factor relevante. Y entonces en ese orden de ideas tenemos que realizar algún estudio de mercado con algunos datos para poder determinar o establecer la habilidad de alguna importación o servicio. Entonces en ese orden de ideas me dan tiempecito, yo voy elaborando la rúbrica para poder generar algunos talleres que sean teóricos prácticos al respecto. ¿Me hice entender, compañeros? Sí, 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 profe. profesor. Ok, muchachos, listo. ¿Alguien tiene alguna pregunta, alguna duda, algún aporte? No. 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 Bueno, Nicolás dijo que tenía ganas de hablar, profe. eh, ¿eso es chiste o es en serio? No sé. No, Chiste, en serio, chiste. en serio, en serio. Es un chiste. Bueno, listo, muchachos, un chiste. Bueno, entonces, ¿Qué habla Nicolás? bueno, muchachos, entonces, no se desanimen por la nota. Yo sé qué voy a hacer con esa nota para que usted tenga incentivos y motivos a seguir. No la va a perder. ¿Listo? Listo. ¿Ok? Listo, Bueno, señor. profe. Listo. Bueno, muchachos, entonces, así quedamos. Les agradezco pues haber estado... Michael, vos no hables, ¿Por qué no? ¿Yo qué hice? porque usted sí la ganó. Ay, de que el profesor está hablando, no hay que decir, tengo clase a las 8. Mami, yo tengo exposición a las 8. Ya. Bueno, El profesor está hablando. se me fue la paloma lo que iba a decir. Nada, muchachos, ya me acordé. Nada, pues gracias por la buena vibra, por la buena disposición de ver la clase, estar atento. De alguna manera, pues es como raro los estudiantes que prefieren ver clases tipo virtual que presencial, no sé, mala sensación. Pero bueno, pues ahí vamos. Gracias por la disposición, por la buena energía y por estar atentos. Siempre nos vamos a reunir siempre por esta plataforma. Yo la compré la licencia porque la universidad nos dejó a la deriva. A Defiéndase. la universidad los mandó fue por Meet. Sí, pero no tengo que por mí puedan hacer este tipo de reunión grupal. Sí se puede. No. O sea, por Skype. Pues, Sí, pero máximo 10, si no estoy mal. no, No, en Skype son 50. Bueno, esta plataforma es muy buena. Sí, son Esa muy la buenísimos. estábamos utilizando en la otra universidad. Ya la universidad la compró y le da la asignación a cada profesor. ok, pero ¿cuál? ¿Es Zoom o Skype? Son. Ah, ok. Sí, Pero a mí me parece mejor por aquí. esta yo la Sí, compré. por aquí es muy bueno. Por aquí es muy bueno porque es más como privado. Ajá. Ya estamos por aquí, me parece que es mejor. Ok, listo. Esta yo la compré de la universidad, pues no tengo arriba, pero bueno, no hay problema. Yo la compré. Cóbresela. Esta clase yo la estoy grabando. ¿Listo? Sí, se ve en la Oh, parte de arriba chanfle. grabando. La estoy ¿No se habían grabando. dado cuenta? Sí, obvio. Ustedes le salen ahí. Le sale la notificación. Ya está grabando. Me queda aquí, obviamente, mis documentos y yo voy a hacer un canal de YouTube para compartírsela a ustedes. ¿Vamos? Listo. Ok, profe. Bueno, muchachos. Voy a No escuchar los, las voces ahí. bueno, no los molesto más. Ya van a ser las 8 para que vayan a su otra clase. Y entonces, en ese orden de ideas, cualquier novedad nos estamos hablando por el grupo de WhatsApp. ¿Listo? Okidoki. Bueno, Listo, muchachos. profe. Mil Ok, gracias. Listo, profe. Chao, profe, gracias. Chao, chao, chicos. Chao. Chao. Gracias. Goodbye. Bye, bye.